¿Cómo es la cárcel de Bukele en El Salvador? ¿Cómo viven los pandilleros en esta cárcel? ¿Desde cuándo existen las cárceles en la historia? La nueva cárcel para pandilleros de El Salvador, el CENOT, fue inaugurada el 31 de diciembre del 2023. Las dimensiones de la cárcel equivalen más o menos a unos 7 campos de fútbol. Tienen muros muy altos de hormigón, alambres con pinchos, sistemas de vigilancia muy avanzados, como por ejemplo cámaras de seguridad, drones y personal de seguridad altamente capacitado. Y actualmente hay internos unos 12.000 presos. Estos presos pertenecen a las famosas pandillas de la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del barrio 18, y no están separados por pandillas, en cada celda están mezclados. Todos los policías, militares y custodios que trabajan en esta cárcel llevan la cara tapada para que no los identifiquen y de esta forma no tomen represalias contra ellos o contra sus familias, ya que estos presos son altamente peligrosos. Esta cárcel cuenta con unos niveles de seguridad muy altos y de una tecnología muy avanzada y hay muchísimos controles. Por ejemplo, cuando llegan los nuevos presos les hacen unos controles exhaustivos para asegurarse de que no llevan ningún objeto indebido. La nueva cárcel para pandilleros de El Salvador de Nayib Bukele se caracteriza sobre todo por su máxima seguridad y por cómo viven los presos, ya que ni tan siquiera ven la luz del sol y salen veces contadas de las celdas. Dentro de cada celda hay unos 80 presos que tienen prohibido hablar. La única luz que ven es la luz artificial y está encendida 24 horas, es decir, la luz no se apaga ni tan siquiera por la noche para dormir. Todos van rapados y el uniforme es de color blanco. En las celdas tienen literas de 4 alturas y no tienen colchones. Tienen 3 comidas al día y comen dentro de las celdas. En las celdas tienen un pequeño estanque con agua y es ahí donde ellos mismos tienen que limpiar sus cubiertos y el tupper de la comida. Y también hacen sus necesidades básicas dentro de la celda y si quieren beber agua, la tienen que pedir. El único momento del día en el que salen de la celda es para, dentro del mismo módulo, hacer media hora de ejercicio. Además, tienen absolutamente prohibido el régimen de visitas y no se pueden comunicar de ninguna forma con sus familiares. Si algún preso se comporta de forma indebida, hay una sala de aislamiento, en la que únicamente hay un pequeño agujero en el techo por donde entra la luz y ahí estará los días de castigo que le asignen. Esta cárcel está hecha no para la reinserción en la sociedad de estos presos, sino para acabar con el estado de terror que las pandillas han causado durante años en el país. Y todos los presos de esta cárcel no van a salir nunca. Ahora bien, ¿cuándo empezaron a existir las cárceles en la historia? Desde tiempos remotos, la sociedad ha tenido la necesidad de tener presos a aquellas personas que hayan transgredido las leyes y las normas establecidas para convivir de una buena forma en sociedad. En la antigüedad las cárceles no se parecían en nada a las actuales. En las civilizaciones antiguas como la sumeria, la babilónica y la egipcia, las penas por delitos podían variar desde multas hasta la esclavitud o incluso la pena de muerte. Y la detención, como la entendemos hoy en día, era bastante menos común. Los castigos eran más inmediatos y además públicos. Fue en la antigua Grecia donde surgieron algunas de las primeras formas de encarcelamiento como método de castigo. En Atenas, por ejemplo, se utilizaban los ergastula, que eran celdas subterráneas donde se encerraba a los esclavos y a los prisioneros políticos. Pero no eran lugares que estaban destinados a la reinserción de los delincuentes, eran lugares de detención temporal antes de que se les hiciera un juicio o un castigo bastante severo. El Imperio Romano también hizo uso de la detención como forma de castigo, aunque su enfoque estaba más orientado a la retribución que a la rehabilitación. Los romanos hicieron mazmorras y las cárceles en los sótanos de edificios públicos, y las condiciones de estos lugares eran bastante duras, con poca o ninguna consideración ni por la salud ni por el bienestar de los reclusos. En la Edad Media, las cárceles se convirtieron en un elemento central del sistema de justicia penal en toda Europa. Surgieron las mazmorras de los castillos, las prisiones municipales y las cárceles de deudas, donde se encarcelaba a aquellas personas que no podían pagar sus deudas. Pero las condiciones de estas prisiones eran aún peores que en la antigüedad, con hacinamiento, falta de higiene y también con bastantes maltratos. Fue en el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando surgieron las primeras ideas del sistema penitenciario.
se empezó a enfatizar bastante en un enfoque más humano hacia el castigo, centrándose sobre todo en la rehabilitación y en la prevención del delito. Estas ideas llevaron al surgimiento de las primeras prisiones modernas, que se construyeron sobre todo con el propósito de reformar a los prisioneros a través del trabajo y de la educación. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el concepto de prisión como institución de rehabilitación se fue extendiendo por todo el mundo. Surgieron de esta forma sistemas más estructurados, con normas y regulaciones para de esta forma garantizar el trato humano hacia los prisioneros. Sin embargo, también hubo abusos e injusticias en algunos lugares, con casos de trabajos forzosos, discriminación racial y condiciones inhumanas en las prisiones. En el siglo XXI, la idea de prisión como herramienta de rehabilitación, la verdad es que sigue siendo un tema de debate. Ha habido avances en términos de derechos humanos y el tratamiento a los prisioneros, pero todavía hay problemas como por ejemplo el hacinamiento, la violencia entre los presos y el acceso desigual a programas de rehabilitación. Muchos defensores de la reforma penitenciaria abogan por un enfoque más centrado en la reinserción social y en la prevención del delito, con medidas como por ejemplo la educación, la formación laboral y el apoyo psicológico a todos los prisioneros.